En este vídeo vamos a restaurar y montar los espejos en el coche. Por una parte, vamos a ver cómo pintar los plásticos del coche. Vaya a ver que cómo lo lijo, con qué lo imprimo, tipo de pintura, que vamos a hacer una pintura un poco especial, y el tipo de barniz. Y luego, por otra parte, cuando lo montamos, vamos a tener problemas con los tornillos que se han pasado y vamos a ver cómo lo solucionamos. Venga, pues espero que os guste el vídeo.
una vez que ya teníamos los espejos listos para colocarlos, fui a probar los tornillos a ver si encajaba todo, pero si os fijáis, a este coche se le ha puesto varias veces espejos, seguramente hayan puesto espejos de otro coche, o Dios sabe. Así que intenté ponerlo, pero como veis no encajaban los tornillos, otro estaba la rosca mal, así que al final lo que hice fue directamente coger la remachadora de tuerca, le eché un poquito de silicona en la punta para que no se oxide y le puse unos remaches. Y con esos remaches, pues nada, que luego ya le atornilláis el tornillo normal y listo, como vais a ver ahora. Aunque ya hice un vídeo sobre la remachadora de tuerca, voy a explicar un poco cómo hacemos el proceso. Lo primero, hay que taladrar los agujeros al mismo grosor que tienen los remaches, ¿vale? Si queréis ver cómo son los remaches y todo eso, ya podéis mirarlo en otro vídeo. Pero bueno, colocáis el remache en la punta y cuando vais cerrando, se va haciendo presión sobre la chapa y se queda enganchado. Luego giramos y ya se queda el remache puesto. Yo en mi caso le he echado un poco de, creo que es espuma, no, silicona poliuretano en las puntas para que no se oxide. Y ya está, como veis se queda como si fuera original. Pues en este caso vamos a arreglar un par de tornillos que estaba la rosca mal y ya pasaremos al otro lado. Y una vez eso pondremos los espejos y terminamos. Venga, os dejo con el vídeo. Y bueno, aquí podéis ver el otro lado, que en este caso tenía tres tornillos que estaba la rosca pasada. Ahora seguimos el proceso. Agujero, remache y ponemos el espejo. Y se queda bastante bien y bastante fuerte. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do why do I, baby, why do why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
Bueno, pues ya he visto cómo hemos renovado los espejos. Así que vamos a seguir montando rápido el coche, que a esto ya le queda ni menos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.